Hola, buen día. Les habla Miguel Guerrero. Y en esta ocasión vamos a continuar como veníamos con la composición. Yo les había mencionado en aquella ocasión, yo he hecho aquí dos dibujos como veníamos hablando la vez pasada, pero ya les digo de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Notemos que acá en el primer dibujo los elementos están amontonados y el objeto principal, el elemento principal, la vasija grande, está en el centro, casi en el centro, donde no debe quedar. Recuerden que la vez pasada habíamos dicho, cuando hablamos de los puntos fuertes y los puntos débiles del cuadro, entonces hablábamos que no debe ir en el centro. Eso quiere decir que no cumple con lo que habíamos dicho. El elemento está a un lado. Noten la diferencia. Este sí está a un lado y ya las otras cosas están a este lado aquí. Queda un espacio libre. Está bien ubicado, porque la ubicación es ahí lo interesante. Ahora, en el dibujo de bodegones y en otros dibujos también, en otras pinturas, se utiliza. Por ejemplo, aquí está en forma de L. Eso iba a decir, se utiliza estos elementos. Por ejemplo, esta está en forma de L, invertida, por supuesto, pero también pudiera ser la L normal. En otras ocasiones se puede hacer circular, se puede hacer triangular, se puede hacer rectangular, se puede hacer, esto se llama trapecio. Y ahí dentro de eso, ahorita les voy a hacer unos dibujos, así, rapiditos como este, para decirles cómo puede quedar, en este caso, un bodegón. Bueno, aquí están los dibujos, pues hice dos solamente, porque pues lo que hay son diferentes maneras y aquí lo que es la regla áurea, la regla dorada, la composición general plantea infinidad de elementos para nosotros trabajar. Por ejemplo, un bodegón de manera triangular, un bodegón de manera circular, hay trapezoidal, hay rectangular, como les había mencionado, de tal manera que hay una variedad, cada cual según a lo que se acomode, porque cuántas veces yo les hablaba del formato, pero cuántas veces uno hace, por ejemplo, lo normal en una obra de arte. Esto no me quiere escribir. Bueno, aquí está. Estos son ejercicios muy sencillos que no les... es decir, sé que ustedes me van a entender, entonces por eso los hago así de sencillos. Si vamos a hacer un paisaje, pues tiene una manera rectangular, horizontal. Si vamos a hacer un bodegón, también horizontal, rectangular, pero un poco más cuadrado que el del paisaje. Y si vamos a hacer una panorámica, paisaje con una ciudad o una marina, paisaje marino, pues de esta manera. Ahora, no es que sea pues camisa de fuerza, lo normal es eso, pero puede suceder que el paisaje vaya de manera vertical, aún el mismo bodegón, porque el espacio o porque el artista quiso que fuera así,
porque ya una panorámica así ya no, ahí no encajaría mucho, a no ser que lo que quiera mostrar es el cielo, ¿no? El cielo, que cuando estemos haciendo ya paisajes de una manera técnica, pues se puede explicar el espacio que hay que dejar para el cielo, para la tierra, si hay montañas, si hay palmeras, si hay árboles, bueno, lo que sea. Entonces, no es camisa de fuerza. Por ejemplo, si yo quiero hacer un paisaje circular, lo hago. Quiero hacerlo así, lo hago, ¿no? Pero si nos vamos por la manera profesional propiamente dicho, tenemos que hacer que eso en otra ocasión le voy a hablar sobre los tamaños universales, lo que se debe usar universalmente y profesionalmente. Por ahora nos conformamos con esto. Le puedo hablar de diferentes tipos de lápices, qué diferentes tipos de pinceles, cómo es la paleta del pintor, cómo debe ser si la paleta es para pintar al óleo o para pintar acrílico o en acuarela. Entonces, todas esas cositas las vamos a ver dentro de este proyecto que se me metió a la cabeza que debería compartirlo ya, no solo con un grupo de alumnos, sino ya extenso. Entonces, es lo que he querido hacer hoy. Pero hay algo que quiero también que quede ahí pendiente, o no pendiente, lo voy a aclarar de una vez, que tenemos un poco tiempo ya, pero en ese poco tiempo que tenemos se lo voy a explicar. Les decía que en la composición existen varios elementos que no debemos pasar por alto. Por ejemplo, uno de ellos, aparte de los que ya hemos mencionado, es el ritmo. Saquemos un ejemplo musical. Cuando uno escucha una melodía y le gustó, uno quiere que se quede aquí esa melodía, que se quede, y uno como que trata de aprenderse lo que dice esa melodía. Pues en el caso de una obra de arte, cualquiera que sea, el ritmo tiene que ver con eso, que la persona se le grabe en mente lo que uno colocó allí. ¿No ha notado usted que a veces uno ve una obra de arte de un pintor famoso, y uno se queda mirándola y uno se va y como que se le quedó aquí, si no fue toda, por lo menos se le quedó algo que le gustó, y es lo que uno pues trata de hacer en estos casos, que el espectador se lleve algo en la mente de lo que uno colocó allí. Otro de los elementos, de las cosas que no se deben pasar por alto, es la proporción, que también hace parte de la composición. En el caso de la proporción, esto hace referencia a, y valga la redundancia, que el cuadro quede bien proporcionado, es decir, que si yo coloco unos elementos, por ejemplo, supongamos que yo colocara tomates, ¿no? Y dentro de esos tomates, 10 tomates, por ejemplo, pero de los 10, uno es más pequeñito que los otros. ¿Por qué? Porque si estoy colocando tomates tienen que ser iguales o casi iguales. Entonces cuando yo coloco ese más pequeñito, no tiene la proporción que se buscaba. En el caso de una persona, si yo coloco 2 personas pero una es más bajita, no tiene la proporción que debiera tener, ¿no? A no ser que sea un enano, es una persona más pequeña, pero generalmente estatura media. Entonces, ahora hay personas que son más altas de la estatura media, más bajas, eso es otra cosa, pero en la obra se nota que esa persona es más alta, no porque haya quedado desproporcionado. La unidad es también otro de los elementos, el uno por el todo, es decir, que haya unidad, que haya como coherencia dentro de todos los elementos que estamos colocando. El movimiento es interesante, ¿no? El movimiento es decir, cuando nosotros vemos las obras de pintores famosos de la antigüedad,
antes del Renacimiento, pues las obras, los personajes eran como muy estáticos, no los veía como muy tiesos, no, inclusive a comienzos del Renacimiento todavía ocurría eso, ¿ya? Pero mire que a medida que el arte y el tiempo fue avanzando, los artistas empezaron a darle movimiento a las obras, ¿ya? Uno ve obras de la pintura antigua que tiene movimiento, y hoy desde luego, ¿sabes? Hoy sería ilógico hacer una persona pero casi toda estática, a no ser que sea un retrato que fue por contrato de una persona y que en la foto, si es que es de foto, en la foto la persona estaba estática, pues así quedará, pero casi no se dan esos casos. Generalmente uno le da movimiento a las personas. Entonces, eso del retrato tenemos que aclarar eso. Les voy adelantando. En una obra de arte para las personas que están iniciando, traten de, si es con retrato, traten de tomar ustedes mismos la foto para ese retrato. Que usted con su misma cámara tome bien la foto y tome varias para escoger, y con la persona, con su cliente, muéstrele las diferentes fotos que tomó y la persona decidirá es esta o es esta, ¿ya? No se acoja a que la persona la tiene en su celular y se la envía a usted, porque no. Yo cometí un error con una persona que quería que le hiciera un cuadro y yo me atuve a lo que ella me envió en su celular. Me lo envió al WhatsApp al mío. Eran dos cuadros, una montado en un caballo y otro sentada. Claro, hubo cosas que yo le mejoré y le desmejoré en el buen sentido artístico, porque una de esas era una obra donde la persona estaba montada en su caballo y con ropa de montar, pero la persona quería desnuda. Entonces yo la desnudé, yo le quité la ropa sin cambiarle más y el fondo se lo cambié, porque el fondo era un fondo normal y corriente, pero yo la coloqué a la orilla del mar. En la otra obra era de la persona que estaba sentada como en unas gradas allí, y entonces la hice sentada, pero no en unas gradas, sino en un paisaje. Le hice unos pequeños animalitos allá, hice un caballo allá, porque la persona es amante de los caballos, entonces la coloqué allá. Y cometí el error de que las fotos, cuando yo las mandé a hacer ya en papel, en físico, para yo mirar, pues no quedaron tan nítidas. Como yo no las había, si yo las hubiera tomado, hubieran quedado nítidas. ¿Por qué? Porque es de mi propia cámara. Pero cuando es, no olviden, cuando es enviada de otra cámara, de un celular del suyo, esas fotos, si usted las va a mandar a ampliar o a lo que sea, no le van a salir nítidas, para quedar defectuosas. Y yo me confié en eso, porque le hubiera podido tomar las fotos a la persona, pero la vi que como que no quería, entonces no le insistí. Me atuve a eso y cometí el error. Después tuve que hacer con esas obras, cambiarlas, hacer otras. Después les muestro de lo que estoy hablando, las obras, lo que hice. Entonces, pero bueno, ese no era casi el tema de hoy, sino que quería compartirles eso para que no vayan a cometer ese error. Hay otro elemento que es el énfasis. El énfasis, y como su nombre lo indica, es causar o marcar el énfasis en una obra. ¿Cómo lo hago? Por ejemplo, cuando estoy pintando, ya estoy con mi paleta y mis pinceles allí, coloco acá, y estoy pintando. Entonces, quiero dar énfasis a cierto elemento, pues le doy un color especial a ese elemento que yo le quiero causar énfasis para que llame la atención. Y ahí me refiero a lo que inicialmente hablábamos del punto focal. Entonces yo voy en mi paleta, y voy colocando. Entonces le cambio el color, ¿no? O si es del mismo, se lo hago de una gama, es decir, hago una manera de desvanecido del color, sea claro o sea oscuro, del mismo color, para que cause énfasis allí donde yo quiero. Eso es interesante. Otro elemento es la variedad. Hace un rato
dije que 10 tomates, pues era por colocar un ejemplo, pero pudiera suceder un cuadro con 10 tomates, o con 20 caballos, o con, bueno, no sé, con 10 personas, lo que fuera. Pues resulta que ahí estoy yo, ahí no hay variedad, porque si yo coloco eso nomás me va a aburrir rápido al verlo. Al espectador le va a aburrir. Va a mirar la obra y 10 tomates. No hay nada más, no hay nada más que ver. Solamente se queda mirando los 10 tomates y ya, se fue. Entonces debe haber la variedad. Supongamos que hay los 10 tomates. Entonces coloquemos otras cosas aquí. Coloquemos otras cosas que llamen la atención. Que no quede como tan aburrido ese cuadro, ¿no? Pero generalmente no hay casos así como que solamente estos elementos. Es bueno que haya otras cositas, que si están sobre una mesa, bueno, coloquen en la mesa otros elementos. Por ejemplo, se me ocurre, están los 10 tomates, coloque un tomate partido y el cuchillo al lado. Ahí queda de una vez el mensaje. La persona que se quedó encima de la mesa mirando los 10 tomates y ven el que está cortado, por la mitad, y ven el cuchillo y dicen, sí, lo cortó. Es más, hasta sin el cuchillo la persona ya tiene un mensaje. Dice, vea, ahí cortaron eso y lo cortaron con un cuchillo. Entonces, mire qué interesante. Todas esas cosas son importantes en una obra de arte. Entonces hemos hablado de todas estas cosas que componen una obra de arte y de los cuales tiene el nombre de composición. Entonces hemos hablado ya en dos ocasiones, en 2 videos de composición. Después de esto seguiremos hablando de composición, pero ya en otros temas que tienen que ver con eso. Por ejemplo, como la cuadrícula. Como por ejemplo, como cómo hacer un paisaje. ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo hacer un paisaje del natural pero con cuadrícula, por ejemplo? ¿No? O en el caso del movimiento, ¿cómo hacerlo? Entonces, y ahí vamos, el siguiente seguramente va a ser pintura también. Me van a ver ustedes pintando un cuadro. Entonces, mientras eso llega, me despido de ustedes y hasta luego, hasta una próxima oportunidad.